Quiero darle la bienvenida a Sebastián a nuestro programa Impacto Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para poner en contexto a nuestra teleaudiencia, nosotros el día de hoy vamos a hablar de la forma en la que recluta el cartel de Sinaloa a sus miembros, a sus filas. La última que ha salido con respecto a que los menores de edad son los que están haciendo todo este proceso de empacar el fentanilo, que es la nueva producción y la droga de este cartel, el fuerte de este cartel. Quisiera arrancar preguntándole cómo es que este cartel y esta organización recluta a las personas y tanto a menores de edad. Bueno, los modos de reclutamiento han cambiado paralelamente al mercado de drogas y al rol de México dentro de la economía política de las drogas a nivel regional. Con el incremento en la demanda de fentanilo en Estados Unidos y el fuerte rol de los cárteles mexicanos en la región, ya no solo como traficantes al territorio norteamericano, sino también como productores de fentanilo en la región, la necesidad de contar con mano de obra barata en un mercado mucho más fuerte ha hecho que tengan que diversificar también la forma de reclutar a muchas de estas personas que forman parte del cártel. Uno de los dispositivos más comunes ha sido a través de las redes sociales. Hemos visto cómo han utilizado, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, redes sociales como TikTok, para atraer la atención de una población juvenil que encuentra en este tipo de organizaciones criminales una salida laboral. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual esto sucede en México. Pensemos que hoy por hoy cerca de 23% de la población son denominados nini, es decir, no tienen ni estudios ni trabajan. Esa población ha crecido muy fuertemente en el último año, particularmente como producto de la pandemia. Entonces, para una población ociosa, que no tiene estudios ni primarios ni secundarios, pero que tampoco está inserta en el mundo laboral, estos llamados, muchas veces tácitos y no tan explícitos a través de las redes sociales como el cártel de Sinaloa, han hecho el mercado de fentanilo una salida laboral muy importante. Pensemos que estos jóvenes no solo participan del mercado de fentanilo como empacadores, como mensajeros, sino que ya están íntimamente vinculados en la manufactura del producto. Hemos visto cómo hemos pasado de profesores universitarios y maestros reclutados por la organización, hoy a pequeños jóvenes, y hay que entender también cómo la competencia y el mercado ha impulsado a estas organizaciones a reducir los costos. ¿Cómo se reducen los costos? Involucrando a fuente laboral que lógicamente no tienen pretensiones salariales tan altas como pueden llegar a tener alguna persona especialista en química. Entonces, las nuevas modalidades en las cuales el fentanilo se ha producido, como por ejemplo el M30, han hecho que esta droga tenga que reducir sus costos para poder competir. Y en esa competencia, el cártel de Sinaloa, también con el cártel de Jalisco Nueva Generación, han tenido que reducir esos costos. Y me parece a mí que es ahí donde la población juvenil tiene una ventaja comparativa, lamentablemente, por su costo reducido para poder participar dentro de ese gran mercado que continúa expandiéndose en la región. Entonces ahí es donde surge mi pregunta, más o menos cuánto es que le están pagando a estos jóvenes que se conoce que son de entre 13 y 20 años por empacar estas 21.000 cápsulas de fentanilo, según lo que sale expuesto en los medios de comunicación. Bueno, pensemos que lo que se conoce como cocinas de fentanilo en México pagan aproximadamente para los cocineros, es decir, las personas que están liderando estos laboratorios ilegales, cerca de $2.500 por semana. Eso sería un promedio mensual de $10.000 por mes, un sueldo muy atractivo, entiendo yo, no solo para la economía mexicana, sino me animaría a decir para cualquier estándar económico a nivel internacional. Pero para el caso de estos jóvenes, lógicamente el costo laboral es muy reducido, no cuentan con experiencia, su ambición laboral es muy reducida, entonces más allá de la cifra específica, yo entiendo que en ningún caso podría llegar a superar los $1.000 por cada uno de estos jóvenes a nivel semanal. Entonces, para ponerlo en contexto, estas organizaciones han podido robustecerse con mano de obra barata, no capacitada, y poder competir en un mercado que ha reducido mucho sus costos.
Estas organizaciones, más allá de la utilización de la violencia, no dejan de ser compañías en el ámbito ilegal, ¿no? Digamos, actúan en función de precios, de mercado, con oferta, demanda, siempre teniendo en cuenta que el rol de la violencia y de la ilegalidad generan un tinte distintivo, pero siguen siendo organizaciones que se rigen por lógicas de mercado. Estos jóvenes viven inmersos en diferentes campamentos o laboratorios y aparte de eso, ¿ellos también hacen parte del narcomenudeo de la organización o solo se dedican como tal a este punto de producción y empacar en fentanilo y hacer que se distribuya? Bueno, la mayor parte del narcomenudeo, lo que conocemos como narcomenudeo, sucede ya en territorio norteamericano. Pensemos que la gran mayoría de las drogas, o en este caso del fentanilo, que se produce o que se trafica a través de México, es distribuido de manera ilegal en Estados Unidos. Ahí, lógicamente, estos jóvenes no tienen un rol preponderante, pero sí dentro de la cadena de suministro y tráfico dentro del territorio mexicano. Entonces, pensemos que son jóvenes que no solamente cumplen el rol de mensajería, de empacado, muchos de ellos están vinculados también con la resolución de conflictos. Actitudes de violencia por parte de ellos han hecho que la población juvenil tenga un rol cada vez más importante. No obstante ello, siempre tenemos que recordar los roles más preponderantes dentro de cada una de estas organizaciones siguen siendo reservados a personas de una edad un poco más adentrada, ¿no? En el caso del cártel de Sinaloa, bueno, a pesar de que Ovidio Guzmán todavía no es una persona mayor, al menos en términos comparativos con su padre, si pensamos lo que ha sucedido con el Mayo Zambada o con algunos de los líderes de la organización a lo largo del tiempo, son personas de adentrada edad, que no dejan de ser una excepción para el contexto mexicano, ¿no? Digamos, los liderazgos siempre terminan, lo decimos de manera muy concreta en cada una de nuestras clases, o muertos o detrás de las rejas. Por lo tanto, la juventud sigue siendo una parte muy importante de la organización de cada uno de estos cárteles. ¿Qué tan de cierto es que también esta organización suele reclutar a personas que vienen de centros de rehabilitación de drogadicción? Bueno, han existido muchas versiones con respecto a quienes forman parte de la mano de obra de estas organizaciones. Una de las hipótesis ha sido exadictos o aquellos que han podido escapar al menos de manera transitoria el consumo problemático de muchas de estas sustancias psicoactivas. Lógicamente, el control que la organización puede ejercer sobre esos individuos es extraordinario. Entonces, no creo que sea una hipótesis que uno pueda llegar a descartar. También se ha hablado de maestros, profesores universitarios. Uno tiene que pensar la composición de los cárteles mexicanos, como cualquier otra organización criminal, también como una representación quizá minoritaria, pero de un universo que en este caso es el mexicano. ¿Por qué una organización debería prescindir de actores fundamentales como adictos o exadictos, jóvenes, profesores universitarios y maestros? Creo que al estar inmersos en la cultura, en el desarrollo social y económico del país, cada uno de estos sectores sociales lógicamente va a tener un rol preponderante dentro de la organización. Y ahí me parece que, como bien comentabas, los exadictos pueden ser un factor fundamental en términos del control, ¿no? Es una droga muy adictiva, en las últimas versiones muy potentes. Siempre recuerdo que se trata de una sustancia con 50 veces más potente que la heroína, ¿no? Entonces ha venido a cambiar lo que todos conocemos sobre el mundo de las drogas. Así que yo no descartaría ningún sector social participando dentro de estas estructuras criminales. ¿Qué pasa con estos jóvenes cuando resultan o tomar la decisión de salir de este camino o son capturados? ¿Qué pasa con todos estos jóvenes que pertenecen a la fila del cártel de Sinaloa y principalmente estos que hacen parte del laboratorio del fentanilo? Bueno, hay que pensar que a los cárteles realmente no les importa la vida de los niños, ¿no? No se trata de organizaciones sociales, sino de organizaciones criminales. Solo están enfocados en esa ganancia monetaria. La reducción de costo va a llevar directamente a concentrarnos nuevamente en estos jóvenes. Estos jóvenes advierten, ¿no?, que hay una vida posible mucho más allá de la que les pueden brindar sus padres. Lo que no terminan de entender, lamentablemente, es que existen consecuencias legales y muchas veces incluso en las cuales su vida se encuentra en peligro. Esos jóvenes piensan que por ser menores de edad
no habrá consecuencias para ellos por el contrabando o por ser parte de una organización criminal. Y hay que siempre reiterar que la salida generalmente de este tipo de organizaciones no es muy amplia. Muchos de ellos o terminan presos o pueden terminar muertos, ya sea por la misma organización criminal que toma represalias por la salida de estos jóvenes o por una organización criminal contraria que no deja de estigmatizarlos como parte de un grupo rival. Entonces, si uno observa la composición, no solamente de los cárteles, sino de las diferentes maras, organizaciones de carácter presidiario en otras regiones de América Latina, siempre se trata de un sector juvenil que lamentablemente, reitero, tiene esa doble salida, o la muerte o vivir detrás de las rejas. ¿Alguna última cosa que nosotros debamos agregar sobre este modus operandi con los jóvenes que van a entrar al cartel de Sinaloa? Bueno, lo que creo que uno no debe dejar de tener en cuenta es cuál puede llegar a ser el impacto que la confrontación al interior del cártel de Sinaloa pueda llegar a tener en el mercado de fentanilo. Cuando hablo del interior del cártel de Sinaloa me refiero al enfrentamiento por la disputa del liderazgo luego del encarcelamiento del Chapo Guzmán. Uno tiene que seguir de cerca qué es lo que está pasando con el Mayo Zambada, qué es lo que está pasando con los hijos del Chapo Guzmán, y por otro lado no perder de vista cómo va a impactar el mercado también el enfrentamiento y el crecimiento exponencial que ha tenido el cártel de Jalisco Nueva Generación. Creo que si hay una organización criminal que se ha beneficiado de esa confrontación interna y de la falta de liderazgo producto del encarcelamiento del Chapo Guzmán, ha sido el cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya no se trata de una organización ubicada en el sur de México, sino que ha crecido de manera sustancial y significativa a lo largo de los últimos años. Creo yo que ese enfrentamiento y esa competencia en el mercado puede llevar a que los precios continúan o estableciéndose en un límite común o reduciéndose. Si los precios continúan reduciéndose, como parece indicar los últimos datos del mercado de fentanilo, seguramente tendremos un rol mucho mayor de una población joven que lamentablemente en un contexto de desesperanza económica, en un contexto de falta de oportunidades educativas, reitero, cerca del 23%, de acuerdo a los últimos datos, forman parte de lo que hoy conocemos como ninis en México. En ese contexto creo que la participación y el rol de la sociedad, fundamentalmente de los jóvenes, va a ser cada vez mayor. Es algo para seguir cerca, no solamente la composición del mercado, sino también el enfrentamiento y cómo esa disputa entre dos organizaciones criminales y al interior del cártel de Sinaloa puede resultar como fuertes incentivos para nuevos jóvenes siendo parte de cada uno de estos grupos criminales.